Hola, hola, ¿cómo están todos? Feliz tarde, bienvenidos. Ya estamos acá dispuestos a compartir este espacio que co-creamos juntos, ¿no? Como siempre les digo, en este camino que ya transita su temporada número 9 y que tiene que ver con seguir desmistificando todo aquello que muchas veces atraviesa el camino de la maternidad y o paternidad. Acá te mostramos cada decisión, cada elección como válida en toda la diversidad misma, ¿no? Por parte de aquellos que eligen tener hijos, todo lo que ahí aparece, como también válido aquellos que deciden no tenerlos. Estamos, como siempre, en Vive TV. Si estás en la ciudad de Rosario, nos podés estar mirando a través del canal 64 de Claro. Sabés que llegamos a otras ciudades, a otras localidades de todo el país y del mundo. www.vivetv.com.ar también es la página web. Digo, cuando ahí tenés ocasión también de recepcionarnos, quizás donde quiera que vayas. Y por otro lado, si estás en Estados Unidos, ¿no? Allí en la comunidad latina que se encuentra en Miami, nos puedes estar mirando a través de TV Mía. Así que gracias a todas las personas que no solo nos acompañan cuando es el estreno cada domingo, sino también durante la semana en las repeticiones y on demand a través de las redes sociales, que siempre te incentivo a que puedas sumarte. Ahí buscanos en nuestra comunidad de Instagram, como también en nuestro canal de YouTube, que nos encontrás con nuestro nombre y ustedes para cuándo. Esa pregunta que no solo da título a este espacio, sino que tiene que ver con aquello que todavía existe desde lo social, ¿no? Cuando una mujer empieza a llegar a determinada edad y aún no tiene hijos, ¿y para cuándo? Pareciera que hay que ir cumpliendo como este manual de la vida. Y en ese manual muchas veces las cosas no salen como se planean, ¿no? La vida misma te cambia el guión. Por eso hoy vamos a conocer su historia. Me encanta recibirla en este programa. Ella es mamá y hoy nos viene a compartir esto de ser una mamá no tan frecuente. Así que ya la saludo a Dayana Savo. ¿Cómo estás, Dayana? Bienvenida. Hola, Cari. Buenas tardes. Bien, gracias. Muchas gracias por tan cálida bienvenida. Bueno, ¿cómo andás? Para nosotros muy bien tenerte hoy en este espacio que, como bueno, ahí decía yo en la presentación, siempre muestra todo lo que ahí implican muchas historias, sobre todo desde la particularidad, ¿no? Cuando, como en tu caso, se decide emprender esto de la maternidad. Así que voy a ir a la preguntita de rigor, desde siempre. ¿Esto empieza a surgir en vos en algún momento de tu vida? ¿Empieza a aparecer con el paso de los años? ¿Cómo fue en tu caso? En mi caso creo que siempre desde muy pequeñita yo ya sabía que iba a ser mamá. Era un deseo que tenía ya bastante latente y bueno, obviamente ya a partir de mis 30 y pico de años empezó como a surgir como ese mayor deseo, ¿no? Ya más de adulta, con una pareja y demás, bueno, surgió como con más intensidad esas ganas. Uh-huh. ¿Y ahí cómo fue? ¿Empezaste la búsqueda? Bueno, ya estabas, como nos estás compartiendo, con alguien, estabas en pareja, porque bueno, te lo pregunto porque acá hay muchas mujeres, sobre todo, bueno, hombres también que emprenden este camino un tanto más solos, no con un compañero o compañera de vida. Vos sí estabas con alguien. Exacto, sí, en mi caso particular yo ya estaba con el que actualmente sigue siendo mi marido. Así que fue una conversación que fuimos teniendo con el correr del tiempo, que ya nos conocíamos y bueno, decidimos casarnos, hicimos todo como muy como el manual. Como el manual, sí. No sé si fue tan premeditado o surgió así, pero fue así. Nos casamos y al año siguiente ya llegó nuestro primer hijo, que fue Benjamín. Y bueno, actualmente seguimos juntos en pareja, paternando a nuestros niños. Ajá. Digamos. Benjamín, ¿cuántos años tiene hoy? Benja tiene 8 años en Bien. Este momento. Ajá. Sí. Y otra de las preguntas que también surgen, ¿no? Desde lo sociocultural, ya cuando alguien es mamá y ya tiene un hijo, una hija, bueno, aparece este otro, ¿no? Cuestionamiento. ¿Y para cuándo el hermanito? ¿Y para cuándo, no? Si ya tenés un varón y ahora tiene que venir la nena. Pareciera que todo el tiempo, ¿no? Tenemos que ir cumpliendo con estas expectativas o con esto que se supone que hay que hacer. En tu caso, ¿cómo viviste eso? ¿Ya tenías a Benjamín? ¿De cuántos años cuando empezás también a buscar ser mamá nuevamente o sin quererlo?
No, lo buscamos también a Tony, que es nuestro segundo hijo. Benji tenía casi 3 añitos cuando empezamos con la búsqueda, pero bueno, fue todo bastante rápido. Con Benja tardamos un poquito más. Benji tardó 1 año en llegar y Tony el primer mes ya nos habíamos enterado que estaba embarazada. Pero sí, esto de que la familia ya va preguntando y para cuándo el hermanito, creo que también surge en familias como estoy contando yo, que uno va haciendo todo como el librito reglado, ¿no? Entonces es como que la familia o los amigos ya empiezan cuando llega el hermanito y demás, y bueno, era algo que estaba en nuestros planes y bueno, y así sucedió. Bien, bien, ahí te enterás entonces que estás embarazada de Tony, ¿no? Que ahí nos sí. Estabas compartiendo, incluso veíamos algunas imágenes de ambos. Y esto que bueno, que yo decía un poquito al presentarte, ¿no? Que empezás a convertirte luego con el paso de los años en una mamá poco frecuente. ¿Por qué? ¿Qué empezó a suceder ahí? ¿Qué empezó a pasar con Tony? No sé si antes del momento del parto o después de que él naciera. No, fue todo después de que él naciera. La realidad es que mi embarazo y mi parto fueron normales, todo venía súper bien, fue un parto hermoso. Tony nació dentro de los parámetros normales en su peso, en su talla, y después con el correr de los meses que él fue creciendo, más o menos a partir de los 8 o 9 meses empezamos a notar algunas cuestiones que tenían que ver con su balbuceo y algo de hipotonía, que después se empezó a expresar un poquito más en su marcha, digamos, ¿no? Hasta que a los 15 meses aproximadamente tuvo una convulsión febril y a partir de ahí empezamos a hacerle como, bueno, estudios pertinentes para ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Así fue un poco el recorrido. Claro, empezaron a ver entonces estas llamadas de atención, como muchas veces se dice, o estos indicios que empezaban a mostrar que quizás esto no era como lo planeado, ¿no? Como se supone que debería ser a determinado tiempo o a determinada edad. ¿Y qué empezabas a encontrar allí por parte de la comunidad médica? Digo, ¿cuáles eran las explicaciones o cuáles eran los argumentos acerca de lo que le estaba sucediendo a Tony? Y al momento las respuestas que encontrábamos en general era que había que esperar, que él estaba como dentro de los parámetros normales de adquisición de esas pautas del desarrollo. Pero bueno, creo que tanto mi marido como yo enseguida sentíamos como que si bien sabíamos que estaba dentro de lo normal del desarrollo, había algo que nos llamaba un poco la atención, así que no nos quedamos quietos. Es como que si bien siempre escuchamos a todos los profesionales al día de hoy, ¿no? Que nos acompañan y que acompañan a Antonio, decidimos también creer un poco en nuestra intuición, o yo como mamá decidí como creer en mi intuición y empezar a hacer un caminito aparte consultando una estimuladora temprana, una kinesióloga, que nos vayan dando herramientas para estimularlo de la parte de su hipotonía. Y bueno, y después ya sí, cuando surge la epilepsia, que fue una epilepsia un tanto distinta porque era de episodios de ausencias, ahí ya sí, o sea, los profesionales ya nos decían que bueno, que había que encontrar la causa porque algo ya nos daba a entender que ese retraso en el desarrollo tenía que ver con algo más, ¿no? O sea, había alguna causa que había que encontrar. Bien, así y ahí bueno, todo lo que implica eso, ¿no? Porque te escucho, Diana, y en ese momento de tanta incertidumbre mismo, ¿no? Uno puede llegar a decir, porque más allá de todas estas cuestiones que él manifestaba, bueno, por un lado también algunos profesionales te decían, bueno, hay que esperar, cada niño, ¿no? Puede desarrollarse quizás a su tiempo, a su forma, entonces no hay que apresurarse para establecer ningún tipo de diagnóstico, pero claro, cuando aparecen quizás otro tipo de manifestaciones, un tanto más, vamos a utilizar la palabra desafiantes, bueno, ahí es cuando uno quiere encontrar la causa, el motivo, ¿no? Del por qué eso sucede. Y ahí entonces, ¿a dónde llegás? Digo, más allá de que empezaste como a hacer interconsultas y empezás a preguntar o a llevar este tipo de situaciones a otros profesionales. Sí, hubo un momento en el que esas convulsiones que él tenía de ausencia dentro de cuadros febriles se dieron por fuera de cuadros de fiebre.
y fueron a repetición. En una mañana llegó a tener 15 ausencias, entonces directamente él fue internado en un sanatorio en Capital Federal y allí iniciaron todos el recorrido de estudios. Nos presentaron a quien fue en su momento el neurólogo, y bueno, él fue, digamos, quien en una mesa ahí en el hospital nos dio la noticia de que obviamente había que medicarlo con un anticonvulsivante, para ver si funcionaba o no, y que bueno, que le llamaba un poco la atención y que era necesario emprender este camino de búsqueda de muchos estudios para ver a qué puerto llegábamos, digamos, ¿no? Uh-huh. Así fue. Claro, por eso digo, ¿no? A veces es un camino que empieza a presentar algunas cuestiones a poder entender, ¿no? Y a poder encontrar estas causas o estas situaciones que a veces no tienen demasiada explicación, mismo para aquellos que llevan años dedicándose a determinada área, pero que es la primera vez, ¿no? que sienten o que empiezan a ver que todo este tipo de indicios se dan al mismo tiempo, ¿no? Como ha sucedido, porque por ahí uno puede llegar a decir, bueno, por esto también pasa en personas que tienen esta enfermedad o que tienen esta condición o que tienen este diagnóstico, pero no quizás de la forma en que se estaba dando en Tony. ¿Cuándo llegan a encontrar entonces, no sé si el argumento o el porqué de todo esto que a él le estaba pasando? Sí, yo lo llamo el nombre y apellido, le digo yo, ¿no? Fue ponerle como un nombre y apellido a todo esto que estaba pasando, y fue el 9 de abril del año 2024, una fecha que creo que va a quedar, como quedaron marcados los nacimientos de nuestros hijos, esta es otra fecha más. Bueno, y ese día, a través de la mano de una genetista que la verdad que fue bastante contenedora, por suerte tuvimos una buena experiencia, después de haberle hecho un exoma genético por paneles, por las características que él presentaba de la epilepsia, arroja el resultado de un síndrome genético. Es un síndrome genético que se llama KLHL20, y bueno, recibir como esa información ya fue como un balde de agua fría, si bien nosotros algo nos suponíamos, porque el neurólogo tratante y los profesionales tratantes nos decían que no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando, pero que sí parecía que era de base genética, entonces más o menos estábamos preparados para eso. Pero bueno, después de esa noticia, la genetista también nos informa que había 15 pacientes descriptos nada más a nivel mundial. Entonces, eso fue como un doble balde de agua helada que hubo que procesar durante mucho tiempo. Y ahí te detengo. 15 personas que tenían este diagnóstico a nivel mundial, ¿no? Y sí, esto es fuertísimo, es muy movilizador, porque, a ver, siempre decimos que cuando la vida nos cambia el guión, cuando aparecen situaciones que no eran las que imaginábamos, las que no esperábamos, en cualquier área, ¿no? Pero puntualmente en lo que refiere quizás a esto, establecer si existe una enfermedad, una condición, claro, ahí pensar que somos los únicos en el mundo que eso nos está pasando. Lo hacemos habitualmente con distintas cosas, ¿no? Pero cuando refiere a esto, el pensar, somos nosotros, ¿no? No tuvimos suerte, somos los únicos. Y después esto empieza como a aliviarse, y yo siempre insisto en la importancia que tiene el poder encontrar a otras personas que tengan algo semejante o parecido. Insisto, cada uno lo puede aplicar en su vida a lo que quiera, porque va, ¿no? Como empatizando desde el entendimiento, desde el decir, claro, esto que te sucede a vos, a mí me pasa también bastante parecido, ¿no? Quizás uno dice, nadie nos entiende, o vos no te podés poner en mi lugar porque no te imaginás a lo que estoy refiriéndome. Entonces, por eso es tan fuerte el encontrar comunidad, ¿no? El encontrar otras personas con vivencias semejantes, pero que te digan, hay solo 15 personas en el mundo que tienen este diagnóstico, y es mucho más el desafío, ¿no? Empezar a decir, bueno, ya los quiero contactar, quiero saber a qué refiere todo esto, cuáles son las implicancias que tiene. Me imagino todas estas emociones que empezaron a surgir en ese momento, Dayana. Sí, fue como, la verdad es que fue una bomba, yo lo digo así, o sea, para los dos, para mi marido y para mí, fue como recibir una especie de bomba que tuvimos que
aprender como a procesar nos llevó tiempo, nos sigue llevando tiempo, porque la realidad es que tampoco es que uno, a veces yo me escucho hablar y decir y bueno, sigue siendo difícil porque no es fácil. Pero bueno, entendimos que la mejor manera de seguir caminando era esto, ¿no? Esto bien que vos dijiste, o sea, hacer red, una comunidad. La verdad es que nos sentíamos solos, si bien no estábamos solos porque teníamos un grupo de profesionales que nos acompañaba, nuestra red, que son nuestras familiares y amigos, nos faltaba ese mamá y ese papá de decir, bueno, a ver cómo está tu hijo, qué síntomas tiene que se asemejen a los de Antonio. Y bueno, empezó una búsqueda, esto, ¿no? De familiares en el mundo, porque es loco, pero es así. Y bueno, de a poquito hicimos un camino a nuestro tiempo también, nos respetamos mucho el tiempo de procesar, fue una especie de duelo también, ¿no? Uno duela también la salud de un hijo cuando algo pasa o cuando hay alguna patología de base. Yo creo que toda mamá o que inicia búsqueda de tener un hijo, lo que más quiere es que su hijo sea sano, y cuando esto no sucede hay que hacer una especie de duelo, o ese fue mi caso. Y una vez que estuve como un poquito más fuerte, emprendí este camino de búsqueda de otras familias alrededor del mundo, que por suerte hoy ya somos más o menos 25, somos muy pocas, pero bueno, de a poco nos vamos encontrando y somos esta pequeña red de contención entre todos, con muchos idiomas, pero con el mismo común, que es hablar de nuestros hijos. Sí, claro que sí. No quiero dejar pasar esto que dijiste, algo que agradezco, porque sos muy honesta, muy auténtica, y en este mundo, ¿no?, en el cual muchas veces nos enfrentamos a tantas apariencias, y lo hablo después de tantos años de conocer a tantísimas mamás de hijos con discapacidad, y todo el proceso de aceptación que cada una hizo, ¿no?, para, como vos decís, ¿no?, ir entendiendo que más allá de todo es tu hijo, es tu hija, lo que fuere. Pero también pensando en esto, que no quiero dejar pasar, que nadie es lo que quiere para su vida, ¿no? Porque ya esta frase, ¿no?, cuando se les pregunta a muchas embarazadas, bueno, ¿qué querés que sea, varón, nena? Automáticamente la respuesta es, no me importa demasiado, quiero que sea sanito. Y sí, honestamente, nadie desea tener un hijo con una enfermedad. Después, insisto, vendrá el amor, todos los ingredientes, sobre todo el amor, ¿no?, pero que hay que incorporar para que este hijo tenga la mejor calidad de vida. Pero es que una mujer está embarazada y dice, ay, ojalá que tenga síndrome de Down, ojalá que tenga esta enfermedad, ojalá que tenga este síndrome. No, o esta condición poco frecuente. Entonces, esto en principio, ¿no? Agradezco tu honestidad y todo este camino que empezaste a emprender, hablando puntualmente de la Argentina, porque antes nos decías, somos 25 familias a nivel mundial, pero, no sé, en Argentina, en América Latina, ¿cuáles son los otros niños o personas que tienen lo mismo o la misma condición que Tony? No, en realidad hasta hace un mes Tony era el único paciente que sepamos, ¿no? O sea, que sepamos, diagnosticado en Latinoamérica. Wow. Hace un mes, un poquito menos de un mes, se puso en comunicación conmigo una mamá de Brasil, así que ya no es el único en Latinoamérica, tenemos un amiguito KLH-L20 en Brasil, pero los demás están dispersos en el mundo, en Australia, Italia, hay en Francia, en Israel, Estados Unidos hay algunos, Inglaterra, bueno, Bélgica, están distribuidos. Claro. Somos poquitos, pero distribuidos con el correr, en el mundo, ¿no? Digamos, y en comunicación por un lugar puntual estamos. Bien. Si tuvieras un poco que explicarle, ¿no?, a aquella persona que nos está viendo desde cualquier lugar del mundo, ¿no?, qué es lo que implica esta condición de Tony, porque yo siempre remarco, más allá de esta cuestión médica que pueda ahí aparecer, nunca la tomamos como una sentencia, ¿no? Es a modo de entender esto que pasó, que está sucediendo, pero eso no implica una limitación en todo lo que tanto Tony como cualquier otra persona pueda elegir para su vida. Entonces, si tuvieras que referirnos un poco cómo es hoy Tony, digo, en cuanto a qué es lo que hace, más allá de que es un niño, ¿no? Por supuesto.
Sí, tal vez empezaría por decirte cuáles fueron las pautas de alarma que nosotros tuvimos como bien específicas para que, nada, alguna familia que esté transitando por este camino, porque hay varios síndromes genéticos que yo les digo que somos primos hermanos, pero que son distintos genes, tienen como una sintomatología común, que es la epilepsia refractaria, la hipotonía, retraso en el lenguaje, retraso en el desarrollo, trastorno del espectro autista, bueno, entre otros, ¿no? Pero esos son como los síntomas más importantes y los más específicos. Y la realidad es que es tal cual vos dijiste, o sea, el diagnóstico, si bien fue un cimbronazo, fue realmente ponerle un nombre y apellido, pero bueno, en el caso nuestro, a veces poner nombre y apellido ayuda mucho porque uno tiene más o menos un pronóstico o alguna medicación específica que se pueda utilizar y que funcione para este tipo de patología. Y en el caso nuestro eso no sucede porque el camino lo estamos armando nosotros. Entonces eso también fue difícil de aceptar. O sea, es como que tal vez entender que nosotros estamos marcando precedente para este síndrome genético en particular, para los próximos pacientes que vendrán. Entonces, sin saber un pronóstico, nuestro hijo rompe todos los pronósticos, porque claro, hasta hace muy poquito era no verbal y ahora se está comunicando verbalmente, como puede, con los fonemas que puede por su hipotonía, pero se está comunicando verbalmente. No sé, te puedo dar muchos ejemplos como concretitos de la parte así pedagógica o cognitiva. Ya conoce todos los colores, los números, las vocales, y todavía no cumplió 5 años, ¿no? Entonces, él mismo nos va marcando a nosotros el camino y nosotros iremos marcando el camino y el recorrido para aquellas familias que vendrán, que se sientan un poco más como contenidas y tengan esta info que a nosotros hoy nos falta. La realidad es esa. Claro. No la tenemos. Eso. No, me imagino que no, aparte con esto que nos has compartido, ¿no? Siendo en América Latina solo 2 personas, Tony, y ahora que nos contabas que bueno, que existió también alguien que se contactaba desde Brasil, pero si no, es como que ahí no tenés a mano mucha cuestión para interactuar con otros, para ver cuáles son sus avances, ¿no? Cuáles van a ser sus próximas experiencias. Es como aprender en el hacer, ¿no? En este caminito que se hace al andar y como vos también establecías desde este lugar que también hoy tenéis, que es hasta de activismo, ¿no? De poder informar, de poder visibilizar y quizás contarle a un otro que ni siquiera sabemos a dónde puede estar, pero se identifica con todo esto que le puede hacer sentido y que no es para alarmar, como siempre decimos, no es para asustar, pero para tener en cuenta y hacer un diagnóstico lo más tempranamente posible, porque yo también coincido en eso, ¿no? Es poderle dar un nombre y un apellido a esto que está pasando, como para después, bueno, saber, ¿no? Cuáles son aquellas estrategias de poder implementar, de poder utilizar para que, insisto, esta persona pueda desarrollar todo su potencial, ¿no? Y antes hablabas, bueno, que es una condición genética y durante el embarazo, digamos, no hubo posibilidad de detectarlo. También a modo de informar, Dayana, te lo pregunto, ¿no? Digo, sí, claro. Vos te enterás, digamos, de esto a partir de que va manifestando ciertas cuestiones Tony, pero no, ni siquiera ni bien nació, o sea, ya con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo y fue, ya te digo, a partir de los 7, 8 meses en adelante que empezamos a ver los primeros síntomas. Después, los embarazos de todas las mujeres mamás que hablo con el síndrome de Antonio, que sus niñitos también lo tienen, todas tuvimos embarazos normales, partos vaginales normales y nuestros niños nacieron saludables, ¿no? O sea, sanos. Se ve que, digamos, la expresión del síndrome se hace, o en líneas generales, a partir de los 5 o 6 meses en adelante. Pero bueno, como yo siempre digo, cada niño también es único, ¿no? O sea, cada niño es único, cada experiencia es única, y por más de que puedan compartir la misma patología o el mismo diagnóstico, también son diferentes y hay que, tener eso en cuenta. Estar al tanto de la sintomatología que nos comparte, digamos, la compartimos, pero que después cada uno tiene su camino individual, ¿no? Claro.
¿Y qué pasa con Benja, no? Porque no me quiero olvidar de él, que es su rol de hermano. Digo, y esto también es interesante que lo puedas también contar, ¿no? ¿Qué empezó a pasar con él? ¿Qué empezaba a ver en su hermanito? ¿Cómo ustedes también allí lo comunicaron? Si él puede darse cuenta de estas manifestaciones que tiene Tony, fue aprendiendo también como hermanito. Es difícil y es un tema que no se habla mucho, pero los hermanos de niños con discapacidad sufren a la par de sus padres el duelo, y me parece importante también hablar de esto, porque uno tiene un hijito o una hijita mayor, ¿no? Queda embarazada y dice, bueno, viene un hermanito, y uno lo empieza como a querer autoconvencer de que ya no va a ser el único y va a tener que compartir un hermanito para jugar, para esto y para lo otro. Y bueno, y tal vez pasa que viene un hermanito con otras características que cuando él quiere jugar el hermanito tal vez o no lo mira o no comparte o no le presta demasiada atención y empiezan a preguntar por qué, o antes de estas cuestiones más conductuales, en el caso nuestro yo desaparecía de madrugada con Antonio por sus crisis de convulsiones de epilepsia y Benja se levantaba el otro día y yo no estaba, y dónde está mamá y dónde está Tony, y había que explicar. Bueno, son situaciones que quienes transitamos el camino de hijos con discapacidad solemos pasar. A veces son caminos muy silenciosos porque uno no es que va contando, ¿no?, por la vida que uno transcurre dentro de casa, pero es doble angustia, ¿no? Como la angustia del niñito que tiene la patología y que hay que ocuparse porque urge su salud, y del hermanito mayor que sigue siendo hermanito pequeño y que nos necesita como adultos y como padres, y uno se tiene que dividir en muchas partes como para poder estar y abarcar. Pero bueno, siempre fuimos muy honestos en el lenguaje que él podía recibir, siempre supo lo que estaba pasando, sin que nosotros supiéramos tampoco qué era lo que pasaba, él sabía más o menos qué era lo que pasaba. Y bueno, y después cuando tuvimos el diagnóstico, enseguida nos asesoramos con una psicóloga infantil y ella es quien nos fue guiando hasta que hoy Benji, con sus 8 años, ya sabe que su hermano, él le dice, mi hermano tiene una condición que se llama KLHL20 y por eso tiene epilepsia y por eso hace esto o no hace aquello. Y él hoy ya lo puede explicar, claro. Pero bueno. Sí, lo naturalizó, ¿no? Que creo que es también el mensaje, que los hermanitos empiecen a convivir desde un lugar como suelen empezar a hacer los niños, ¿no? Muy natural, muy auténtico. Y después, bueno, cuando empiezan a crecer, ojalá que no cambien, ¿no? Como yo siempre digo, ya cada vez que van ingresando al mundo adulto empiezan a aparecer otros sesgos, otras creencias que son las que tenemos que modificar. Antes de despedirte, me gustaría que nos digas qué aprendiste siendo mamá. Un camino de resiliencia constante. Así como cortito, yo perdí a mi papá embarazada de 6 meses de Benja también. Y ese fue mi primer aprendizaje, ¿no? Es aprender todo el tiempo, si uno cae, levantarse, y también a cuidar nuestra salud mental, ¿no? Porque uno siempre quiere estar bien y hacer todo por sus hijos. Pero si no estamos bien nosotras, nuestros hijos tampoco. Entonces me parece importante que estemos atentas a nuestra salud mental, a parar cuando realmente no nos da el cuerpo o estamos muy angustiadas, pedir ayuda a algún profesional o a nuestra red de apoyo. Pero bueno, bien. La verdad es que a mí la maternidad me atravesó como por todos lados y hoy puedo decir que soy muy feliz, amo profundamente a mis hijos y nada, doy lo que tengo y más. Y lo haré hasta que no tenga energía, pero bueno, feliz con ellos. Valiosísimo tu compartir, Dayana, te agradecemos mucho que hayas estado hoy siendo la protagonista de este capítulo. Bueno, seguiremos en contacto, te felicitamos por tu accionar y, como siempre digo, por abrir tu corazón para hoy desde lo público también estar allí llegando con este mensaje. Así que te envío un abrazo grande y bueno, seguiremos seguramente hasta otra oportunidad, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a vos, Cari, otro abrazo grande. Gracias por el espacio. Hasta la próxima. Chau, chau. Dayana Szabo estuvo conversando hoy, sí, una mamá no tan frecuente, ¿no? Como escuchaste, ahí su historia.
en esto que sucede cuando la vida misma te va cambiando lo que planeas, el guión, esto que vos decís, ay, pero yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y cuando tenga un hijo. Y la vida misma, señoras y señores, es incertidumbre y hay que aprender precisamente a convivir con ello, ¿no? Que no podemos los seres humanos controlar absolutamente nada, simplemente el dejar fluir, agradecer y aceptar por el presente. Nos vamos, hasta aquí llegamos con este capítulo por el día de hoy. Gracias, gracias, gracias a todas las personas que nos acompañan cada domingo. Sabés que el estreno es a las 5 de la tarde acá en Vive TV durante la semana. También ahí podés seguir viendo cada uno de los programas. Métete ahí en la biblioteca, en nuestro canal de YouTube, y te vas a sorprender con la cantidad de testimonios, de historias que estuvimos ya teniendo a lo largo de estas 9 temporadas. Gracias a nuestro dire de cámaras. Hoy estuvo Santiago Vera, ¿no? Claro que sí. Y que tengas una linda semanita, que la disfrutes de la forma que elijas. Por lo pronto, nosotros te decimos hasta un nuevo. ¿Y ustedes? ¿Para cuándo?